Me llamo Rosalía. Soy policía en España. Y todavía me cuesta decirlo en voz alta sin que se me humedezcan los ojos. Me dispararon en una persecución y por unos minutos dejé de estar aquí. No lo cuento para hacérmela fuerte. Lo cuento porque hay cosas que, cuando las ves una vez, ya no puedes volver a mirar la vida igual. Si estás escuchando esto ahora, te pido una cosa antes de seguir. No lo pongas de fondo como si fuera ruido. Quédate conmigo. Y si en algún momento sientes ese pellizco en el pecho, ese algo que no sabes explicar, suscríbete, no por mí, por ti. Porque estas historias no son para pasar el rato, son para despertarte. Aquella noche olía a lluvia y a asfalto caliente. Era una de esas noches en las que el uniforme pesa más, no por el chaleco o la placa, sino por lo que representa, la responsabilidad, el cansancio acumulado, la necesidad de mantener la cabeza fría cuando todo alrededor se calienta. Estábamos de patrulla y entró un aviso. Vehículo robado, conducción temeraria, posible fuga en una zona de calles estrechas. Nada extraordinario en el papel, pero la calle no lee papeles, la calle decide. Cuando localizamos el coche, supe al instante que el conductor estaba desesperado. Hay una manera de agarrar el volante, una manera de trazar las curvas, de frenar tarde, de no mirar los retrovisores como quien mira, sino como quien huye. Y cuando alguien huye, a veces no huye solo. Huye con todo lo que lleva dentro, con su miedo y su rabia y su vergüenza. Eso lo aprendí tarde. En aquel momento yo solo veía una amenaza que tenía que parar. La persecución no duró mucho. Sonaron sirenas, vi luces reflejadas en charcos, escuché mi propia respiración dentro del casco mental que te pones para no sentir demasiado. Llegaron refuerzos. Cortaron una calle. El coche frenó de golpe cerca de un portal, pegado a la acera, como si hubiera chocado con una pared invisible. Dos figuras salieron corriendo. Uno tomó la derecha, el otro la izquierda. Todo pasó tan rápido que mi cuerpo se movió antes de que mi cabeza terminara de decidir. Corrí detrás del que iba por la derecha. Noté el peso del cinturón, el tacto del arma en la funda, el frío que se te mete por la nariz cuando respiras a bocanadas. Pasamos junto a contenedores, coches aparcados, una farola que parpadeaba como si también estuviera nerviosa. De repente el sospechoso frenó en seco, giró y levantó el brazo. Y no sé cómo explicarlo, pero el tiempo se volvió raro, como si la realidad bajara el volumen. Vi el destello. No fue un trueno, no fue una explosión, fue un brillo pequeño, seco, casi vulgar, y después sentí el impacto, como un golpe desde dentro, un calor brutal en el costado, un zumbido que me llenó la cabeza. Mi boca quiso decir algo, pero la voz no salió. Mis piernas se aflojaron con una obediencia aterradora. Caí. Al tocar el suelo, lo primero que pensé no fue me muero, fue más simple, qué frío está el suelo. Y luego, como si alguien apagara una luz por los bordes, mi visión empezó a cerrarse. Los sonidos se alejaron. Escuchaba a mis compañeros, pero como si estuvieran al otro lado de un túnel. La radio crepitaba mi nombre, y yo quería responder, de verdad que quería, pero el cuerpo no me hacía caso. Y entonces apareció el miedo verdadero, no el miedo de me pueden herir. Ese miedo lo conoces y lo manejas. El miedo verdadero es otro, es el miedo de darte cuenta de que estás perdiendo el control. Yo era una persona de control. Control de la situación, de la emoción, de la voz, del gesto, incluso de la mirada. En mi trabajo, si no controlas, pagas caro. En mi vida yo también controlaba, pero por otra razón, porque sentía que si aflojaba un segundo, me rompería. Allí, en el suelo, mojada, con el costado ardiendo y el mundo alejándose, entendí que no hay entrenamiento para eso, que no hay manual, que cuando llega, llega. Y justo cuando pensé se acabó, ocurrió lo que aún hoy me cuesta explicar sin que alguien piense que exagero: la paz. No una paz mental de todo está bien, sino una paz física, profunda, total, como si algo o alguien me envolviera y dijera, ya no tienes que luchar ahora. Y yo, que había pasado media vida luchando, sentí alivio. Un alivio tan grande que me dio vergüenza admitirlo incluso dentro de mi propia cabeza. Si estás aquí todavía, te lo digo claro, suscríbete, porque lo que viene ahora es lo que me cambió. Y si lo estás leyendo por curiosidad, quédate por humanidad. El dolor desapareció de golpe, no se fue poco a poco.
Desapareció como se apaga una pantalla, y con el dolor se fue el peso. El cuerpo dejó de ser una casa y se convirtió en, no sé, una cosa lejana, y yo seguía siendo yo, pero al mismo tiempo no era la misma yo que había estado tirada en el suelo. Me vi desde arriba, no como en una película mala, sino con una claridad que me dejó sin defensa. Vi mi cuerpo en el pavimento, vi la sangre extendiéndose de manera absurda, vi manos presionando la herida, vi a un compañero gritándole a otro que trajera el botiquín, vi un rostro inclinado sobre mí diciéndome que no me durmiera. Vi la escena completa y sin embargo no sentía pánico. Sentía distancia, como si el drama estuviera ocurriendo en un lugar en el que yo ya no estaba. Me sorprendió una cosa, no era oscuridad. Yo siempre imaginé la muerte como un apagón o un vacío, y no, era como estar en un espacio limpio, silencioso, amplio, sin aire pero sin falta de aire, sin límites pero sin miedo. Entonces lo escuché. No lo escuché con los oídos, no era un sonido que viajara, era una voz que aparecía en mí, dentro de mí, alrededor de mí, como si todo el espacio fuera esa voz, y no era masculina ni femenina. No tenía edad, no tenía acento, y aún así era familiar, más familiar que cualquier persona que haya conocido. Dijo, Rosalía, y al oír mi nombre ahí, donde no había garganta ni aire, me tembló algo que no era el cuerpo, porque entendí que yo no era un accidente, no era un error, no era un número. Alguien sabía exactamente quién era yo. La voz dijo, con una calma que me desarmó, no has terminado. Y yo respondí, o pensé, o sentí con una sinceridad brutal, no quiero volver. No lo dije porque odiara mi vida, lo dije porque allí, por primera vez, no estaba agotada, no estaba tensa, no estaba sosteniéndome. Era como descansar después de años de apretar los dientes. La voz no se ofendió, no me presionó, no me regañó, solo dijo, antes, mira. Y entonces empezó lo que yo llamo la revisión, aunque esa palabra se queda corta. No fue ver recuerdos como quien ve fotos antiguas, fue vivirlos, sentirlos, entenderlos desde dentro y desde fuera a la vez. Vi mi infancia, vi a mi madre planchando uniformes escolares como si planchara un futuro. Vi a mi padre llegando tarde, cansado, con esa manera torpe de querer a su familia sin saber expresarlo. Vi la primera vez que me tragué un llanto para que nadie me llamara dramática. Vi la primera vez que alguien me dijo, no llores, sé fuerte, y vi cómo esa frase se me quedó pegada como una segunda piel. Vi mis años de academia, las primeras noches sin dormir, el orgullo y el miedo caminando juntos. Vi mi obsesión por demostrar que podía, que no me faltaba nada, que yo no necesitaba a nadie, que yo podía con todo. Vi cómo mi forma de sobrevivir se convirtió en mi forma de vivir. Y luego, lo más duro, vi escenas pequeñas, de esas que tú olvidas porque no te parecen importantes. Un control de tráfico donde fui seca sin necesidad. Una denuncia en comisaría donde una mujer lloraba y yo, por cansancio, por rutina, por protegerme, le respondí como si ella fuera un trámite. Un joven al que caché con frialdad y al que le dije una frase que yo consideré normal, pero que en él se clavó como un insulto. Y aquí viene lo que me dejó sin aire en ese lugar donde no hay aire. Sentí lo que ellos sintieron. Sentí la vergüenza del chico, la humillación, el deseo de desaparecer. Sentí la desesperación de la mujer, la sensación de estar pidiendo ayuda y recibir una pared. Sentí como mi tono de voz, mi mirada, mi prisa, les había hecho daño. No porque yo quisiera hacer daño, sino porque yo vivía blindada. Y cuando estás blindada, todo lo que toca tu armadura se raspa. La voz no me juzgaba, no había castigo, no había un mala, había verdad, y la verdad, cuando no la puedes esquivar, pesa más que cualquier sentencia. Después vi algo que me rompió. Vi a mi padre, años atrás, sentado en una cocina con luz blanca, mirando una taza de café ya frío. Yo estaba de pie, de brazos cruzados. Él intentaba hablar, buscar un puente. Yo lo corté con una frase seca. Recuerdo haber pensado que era poner límites, que era no permitir, que era ser fuerte. En la revisión vi su cara después. Vi cómo se le apagó algo. Vi la soledad silenciosa que se quedó en esa casa cuando yo me fui dando un portazo. Y lo peor fue entender que mi padre no era un monstruo, era un hombre torpe, herido, que no supo. Y yo,
En vez de sanar, elegí endurecerme. Elegí ganar discusiones para no perder el control. Entonces la voz dijo una frase que llevo clavada. Tu fuerza no es dureza. Tu fuerza es amor bien usado. En ese instante comprendí que había confundido ser fuerte con ser inaccesible, que había confundido profesionalidad con frialdad, que había confundido control con vida. Si estás leyendo esto y sientes que algo de ti se reconoce aquí, te lo repito, suscríbete, porque la historia no es solo mía, es de cualquiera que ha aprendido a sobrevivir y se le olvidó vivir. Después de la revisión, algo cambió en el espacio, como si me acercaran a un límite. No vi una puerta con marco, no vi un túnel como cuentan algunos, vi una luz, pero no era una luz que te ciega, era una luz que te entiende, una luz que no viene de un punto, sino de todo. Y al acercarme sentí algo que me dio vergüenza por lo poco que lo había sentido en vida, amor sin condición. Amor sin mérito, sin uniforme, sin logros, sin demostrar, sin aguantar. Yo, que siempre había estado en tensión, me deshice por dentro, y no lloré con lágrimas, pero lloré con algo más profundo, como si se abriera una compuerta. Quise quedarme. Y entonces de nuevo la voz. Esta vez no fue orden, fue una verdad suave. Si te quedas, no podrás cambiar lo que has visto. Pensé en mi madre, en su manera de fingir tranquilidad para no preocuparme. Pensé en mis compañeros, en las bromas de guardia que esconden miedos. Pensé en la gente a la que yo había tratado como un expediente. Pensé en mí, en todo lo que había perdido por dentro por el miedo a sentir. Y dije, con una claridad que nunca había tenido, devuélveme, pero no me dejes olvidar. La voz respondió, no olvidarás, pero te costará, porque volver con luz a un mundo duro es una batalla. Entonces sentí algo como un empujón, no violento, pero definitivo, y el regreso fue brutal. Volvió el dolor como un martillo, volvió el frío, volvió el peso, volvió el ruido, volvió el aire entrando a trompicones, volví a un cuerpo que se sentía como una jaula rota. Escuché voces reales. No te duermas, presiona aquí, sigue conmigo. Vi el techo de la ambulancia con luces parpadeando, y ahí sí tuve miedo, porque el cuerpo cuando vuelve asustado. No sé cuánto tiempo pasó. Para mí, el tiempo dejó de tener sentido. Desperté en el hospital con tubos, con monitores, con una sensación extraña de estar viva a medias. Vi a mi madre con los ojos hinchados y la boca apretada para no llorar. Vi a un compañero con la mirada dura de quien se siente culpable por no haber llegado un segundo antes. Y yo quería decirles, estoy aquí, pero no era eso lo que me quemaba por dentro. Lo que me quemaba era otra cosa. Yo había visto algo que nadie alrededor podía ver, y tenía miedo de contarlo. Tenía miedo de que me miraran como si hubiera perdido la cabeza. Tenía miedo de que mi trabajo, mi credibilidad, mi vida, se rompieran por hablar de una luz y una voz. Pasaron días, semanas, rehabilitación, dolores, mareos, noches en las que el cuerpo te recuerda el disparo sin pedir permiso, pero lo más fuerte no era físico. Lo más fuerte era esto. Yo despertaba, y durante unos segundos esperaba sentir esa paz, y no estaba. Y entonces me invadía una nostalgia extraña, como echar de menos un lugar que nunca supiste que existía. Cuando por fin pude sentarme sin que el mundo diera vueltas, empecé a cambiar. No como una decisión consciente al principio, era como si algo dentro de mí hubiera sido reordenado. Antes del disparo, yo vivía con el pecho cerrado. Me daba igual si alguien me decía, te quiero. Yo respondía con un gesto. Antes del disparo, yo creía que pedir perdón era perder autoridad. Después, me di cuenta de que pedir perdón es recuperar humanidad. Volví al trabajo con miedo. Sí, miedo real, no a la calle, sino a mí, a cómo sería yo en una situación de riesgo después de haber estado al borde. Así me bloquearía, así me temblarían las manos. Así perdería ese temple que se supone que tenemos. La primera vez que volví a patrullar, escuché una sirena a lo lejos y el cuerpo me dio un latigazo. Me sudaron las manos, noté la cicatriz tirando. Vi mi reflejo en la ventanilla, ojeras, mirada cansada, una mujer que ya no era la misma. Y ahí, en el asiento, sin que nadie lo notara, me repetí algo que la voz me había dejado. Tu fuerza es amor bien usado. No significa ser ingenua, no significa bajar la guardia.
Significa recordar que el poder sin humanidad es peligroso. Empecé a mirar a la gente a los ojos, siempre, incluso cuando estaban detenidos, incluso cuando me insultaban. Porque entendí algo, mucha gente grita no para atacarte, sino porque por dentro están cayéndose. Y yo no tenía por qué aguantar abusos, pero sí podía decidir no convertir mi corazón en piedra. Un día, en una intervención, encontramos a una mujer mayor en un piso helado, sola, con miedo de salir. Era una cosa sencilla, documentación, comprobar, acompañar. Yo antes habría hecho el trámite rápido y me habría ido. Ese día me senté un minuto, le pregunté su nombre, le pregunté si había comido, le acomodé la manta y vi en su cara algo que me atravesó, alivio. No por la policía, por la presencia humana. Ese minuto, para ella, fue una vida. Para mí, fue un recordatorio. Otro día, un chaval joven al que detuvimos por una tontería que, en el papel es nada, pero que en la calle puede torcerte la vida, me miró con odio. Me escupió palabras feas, me provocó. Yo podría haber respondido como antes, con frialdad, con superioridad, con esa distancia que te hace sentir segura. Pero me vi desde arriba otra vez, como aquella noche. Y me pregunté, ¿qué huella quiero dejar ahora? Le dije, respira. Yo también tengo miedo a veces. Se quedó confundido. No se volvió un santo. No cambió en un segundo, pero bajó el tono. Y al final, cuando lo subimos al coche, me miró de reojo como quien mira algo que no entiende. Yo tampoco lo entendía del todo. Solo sabía que había una manera distinta de estar en el mundo. Y lo más grande, lo que nunca pensé que haría, fue esto. Llamé a mi padre. No lo llamé para reprochar. No lo llamé para ganar una discusión. Lo llamé para decirle, estoy viva, y no quiero vivir como si no importaras. Hubo silencio. Del otro lado, su respiración. Y entonces su voz tembló. Me dijo, perdóname. Y yo, por primera vez, pude decirlo sin que se me cerrara la garganta. Te perdono, y perdóname tú a mí. Colgué y me quedé mirando la pared, y entendí que yo llevaba años con un arma interior apuntando a todos, a mi padre, a mis emociones, a mis vínculos. Ese disparo de la calle solo había hecho visible el disparo silencioso de dentro. La reviravolta no fue, me volví espiritual y ya. No, fue más sucio, más real, porque cambiar duele. Cambiar te deja sin excusas. Ya no puedes decir soy así y quedarte tranquila. Ya no puedes esconderte detrás del cansancio, del carácter, del uniforme, del pasado. La vida te pone delante el espejo y te dice, ahora que sabes, ¿qué vas a hacer? Hubo noches en las que me enfadé con todo. Con Dios, sí existe. Con el destino, con el sospechoso que disparó, con mi cuerpo por doler, con el mundo por seguir como si nada. Hubo noches en las que pensé, ¿para qué volví? Para sufrir. Y en esas noches, cuando me daba el bajón, me acordaba de la luz no como un premio, sino como un recordatorio. Hay algo más grande que mi miedo, y yo elegí volver para cambiar. No me convertí en alguien perfecto. Sigo teniendo mal genio, sigo cansándome, sigo teniendo días en los que me sale la Rosalía antigua, esa que se protege con hierro, pero ahora la reconozco. Y cuando la reconozco, puedo elegir otra cosa. Una vez, meses después, estaba en un bar de madrugada, patrulla de rutina, y entró una llamada por violencia doméstica. Fuimos. Encontramos a una mujer con la cara marcada por el miedo, más que por golpes. El hombre gritaba, se hacía el fuerte. Ella no hablaba. Yo me acerqué despacio y le dije algo que salió de un lugar que antes yo tenía cerrado. Estoy aquí, te veo. No estás sola. Ella levantó la mirada y se le rompió el labio como si hubiera aguantado años sin respirar. Ese momento valió el regreso, porque entendí la frase de la voz, volver con luz a un mundo duro, es una batalla, sí, pero también es una oportunidad. Ahora, cuando la gente me pregunta, ¿te cambió la vida lo que te pasó? Yo no sé qué contestar sin parecer exagerada, porque no es que me cambiara la vida, es que me devolvió la vida. Me devolvió cosas que yo había perdido sin darme cuenta. La ternura, la paciencia, el perdón, la presencia. Antes yo quería controlarlo todo. Ahora entiendo que lo único que puedo controlar de verdad es mi elección de cada día. Cómo hablo, cómo miro, cómo trato. Porque esas son las huellas que se quedan.
Y eso fue lo que vi en la revisión. No importan solo los grandes actos, importan las pequeñas decisiones repetidas. A veces me preguntan si vi un cielo, si vi personas, si vi ángeles. Yo no vi cosas con forma que pueda dibujar. Vi verdad, vi amor, vi una voz. Y esa voz para mí fue más real que cualquier pared del hospital. Te voy a decir algo que me costó meses aceptar. Yo no volví para contar una anécdota. Volví para vivir de otra manera. Volví para dejar de ahorrar cariño. Volví para mirar a mi madre y decirle gracias sin sentirme rara. Volví para abrazar sin pensar que es debilidad. Volví para pedir perdón cuando me equivoco. Volví para recordar que la vida puede terminar en una esquina cualquiera, con una farola parpadeando, y que lo único que te acompaña de verdad no es tu currículum, ni tu orgullo, ni tu dureza. Es lo que diste, es lo que fuiste para los demás. Hay un detalle que nunca olvido. En ese lugar, antes de volver, sentí una certeza que no sé traducir a palabras humanas. Era como si me dijeran, la vida no es un examen, es un aprendizaje. Y yo, que siempre viví como si estuviera rindiendo cuentas, como si tuviera que demostrar, como si no pudiera fallar, entendí que lo único imperdonable es vivir dormida. Cuando salí del hospital, un día, ya caminando despacio, vi el cielo de tarde con nubes bajas. Era un cielo normal, gris, de ciudad, pero yo lo miré como si fuera la primera vez. Me quedé quieta, y me dio unas ganas absurdas de llorar, no de tristeza, sino de gratitud, porque estaba ahí, respirando, pudiendo sentir, pudiendo cambiar. Y si tú que estás escuchando esto sientes que estás viviendo en piloto automático, te digo algo desde la cicatriz. No esperes a un disparo para despertar, no esperes a perder para valorar. No esperes a que alguien se vaya para decirle lo que sientes, porque yo estuve al otro lado, y volví con una revelación simple y brutal. La vida es frágil, pero tu amor puede ser firme. Hay gente que me pregunta si ahora tengo miedo a morir. Curiosamente, menos, pero tengo otro miedo más importante. Tengo miedo a volver a endurecerme, a volver a vivir sin sentir, a volver a tratar a la gente como cosas. Ese miedo me mantiene despierta, me recuerda que cada día tengo una elección. No sé qué pasó con el hombre que disparó. No es una historia de venganza. Mi historia no termina con un juicio perfecto, ni con una frase heroica. Mi historia termina y empieza con algo más difícil, con el trabajo diario de ser mejor. Si llegaste hasta aquí, te lo digo como si te estuviera mirando a los ojos, no estás aquí por casualidad, algo en ti necesitaba escuchar esto. Y si quieres más historias como la mía, historias que te sacudan de verdad, suscríbete, hazlo ahora, mientras lo sientes, porque luego la vida vuelve a correr y te distrae. Suscríbete y activa la campana. Y si tú viviste algo parecido, o si alguien de tu familia lo vivió, no te lo guardes como un secreto que te pesa. Escríbelo, cuéntalo, porque a veces una historia es una cuerda en mitad del abismo. A veces una voz te salva. A mí me salvó una voz, y desde entonces, cuando miro la muerte de cerca en el trabajo, ya no la miro solo con profesionalidad, la miro con respeto, y con una promesa silenciosa: si vuelvo a casa, voy a vivir de verdad. Yo soy Rosalía. Y sí, volví, pero no soy la misma.